Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast de la Personalidad Digital de Medellín, de Puertas Abiertas, donde estamos conociendo a las personas, a los líderes, a las personas que trabajan en esta agencia del Ministerio Público y estamos hablando de los procesos. Y hoy tenemos un invitado que le gusta la literatura, le gusta la poesía y también la fotografía, pero además de eso es politólogo. Todo eso le ha ayudado para entender la ciudad. Y es el líder del Observatorio de Turismo y eso le ha ayudado, hablábamos aquí detrás de cámaras, cómo eso le puede dar una mirada diferente a lo que pasa en Medellín. Él es Carlos Calle y nada, bienvenido a este segundo capítulo, Carlos, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ¿cómo agrupar todo eso que le gusta, todo lo que usted hace en la Personalidad Digital de Medellín y más en el Observatorio de Turismo? Bueno, desde muy pequeñito a mí me decían que si yo era raro, porque me decían que usted es como despistado, pero no es que fuera despistado, sino que era muy observador. Entonces desde pequeño me perdía mirando un pájaro, una mariposa, y yo creo que esas cosas simples son las más bonitas para escribir y narrar. Y por el hecho de ser tan observador encontré un montón de injusticias en la ciudad que me llevaron a tener como un deseo de vocación de servicio y lo fui enfocando en temas de ciudad. Inclusive antes de comenzar el ejercicio de estudiar ciencias políticas, dedicaba mucho mi tiempo al trabajo comunitario, a fundaciones de habitantes de calle, de mujeres que antes eran trabajadoras sexuales, a niños que no tenían un hogar o que eran huérfanos, y creo que utilicé el ejercicio de la ciencia política como para encauzar una herramienta de cómo poder ser útil para la ciudad. Y ahí me fui yendo. Cómo a través de las artes se vuelve transversal para lo que hoy trabaja en el Observatorio de Turismo, porque realmente ver lo cotidiano y ver que el turismo en Medellín se ha convertido en algo muy importante a nivel no solo nacional, sino internacional, porque ya todos los ojos de muchos países están puestos en Medellín. Entonces usted tiene una mirada distinta para poder darle un valor agregado al trabajo en el Observatorio de Turismo. Mira, Miguel, que cuando yo llegué al observatorio, era un observatorio pequeño. Nosotros no teníamos puesto, no teníamos computador, no teníamos personal suficiente. O sea, en otras palabras, era lo más pequeñito que teníamos en observatorios. Ese ejercicio de observación otra vez, como lo llaman, un observatorio, cuando salíamos a territorio, venga, identifiquemos qué está pasando acá. Si somos personería, somos una agencia de derechos humanos, pues tratemos de mirar cuáles son esas situaciones que más le preocupan o que más agobian en términos de seguridad para los turistas. Y empezamos a hacer una lista de situaciones que veíamos recurrente, eventualmente eso lo convertimos en estadística, sí. Lo empezamos a mostrar a la ciudad en forma de alertas, en forma de recomendaciones, y lo que terminamos haciendo fue dándole un diagnóstico, así como un doctor le da un diagnóstico a un enfermo de qué es lo que está pasando en la ciudad en materia de comportamiento, vulneraciones de derechos humanos en el entorno turístico. Medellín ha sufrido una transformación total en lo político, en lo económico, en lo social, pero sobre todo en el turismo. Antes era Bogotá, Cartagena, donde haya playa y demás, pero Medellín ha cogido mucha fuerza en estos últimos años. No sé si hablar de 8 años, 10 años más o menos, en donde Medellín ha tenido grandes conciertos, grandes eventos. Empezamos con desfiles de modas, Colombia Tex, Colombia Moda y demás eventos, pero ya ha cogido mucha fuerza. ¿A qué se debe ese cambio en el turismo en Medellín? Todo esto ha sido un fenómeno para la ciudad, y desde donde hay cifras, yo podría decir que más o menos desde el 2018, con más certeza en el 2019, empezamos a ver un pico de atracción por la ciudad, y obviamente toda esa dinámica empezó a traer también problemáticas. No es que en Cartagena no hayan problemas como los hay en Medellín, no es que en Bogotá no hayan problemas como los hay en Medellín en materia turística, es que tal vez, aquí no, modestia aparte, tal vez Cartagena y Bogotá no tienen observatorios de Ministerio Público que les estén dando diagnósticos todo el tiempo a la ciudad en materia de vulneración a derechos humanos en el entorno turístico. Por eso, tal vez hoy Medellín
es, digamos, la ciudad más consciente de la necesidad y lo celebro. Hoy ya se está dando el Comité de Seguridad Turística, que era un llamado de atención, que era una petición que se le había hecho desde la personería a la administración para precisamente resolver esos problemas que tenían que ver sobre todo con la seguridad. El observatorio, usted mencionaba, empezó sin puesto de trabajo, empezó muy pequeñito, sin de pronto computadores, y de pronto así empezó el turismo en Medellín, muy pequeñito, de pronto no se ponía mucha atención, pero ahora parece que ese monstruo creció, hablando del observatorio, que ya tiene un equipo más grande, que ocupa más espacios, y también el turismo en Medellín, que ya tiene turistas de México, de Estados Unidos, de España, pues de todas partes del mundo, y que a veces pareciera que la capacidad institucional le quedó muy pequeña a todo lo que trae el turismo, aparte de un fenómeno que se viene con los ciudadanos venezolanos también. El Observatorio de Turismo sigue siendo pequeño. No somos el más grande entre los observatorios de la personería, pero ha crecido algo. Y es bueno, ese crecimiento también ha permitido que nos podamos enfocar en otras cosas como analizar la política pública de turismo, hacer recomendaciones a políticas públicas, estar en territorio, que es lo más importante. Pero yo creo que la vocación de turismo de la ciudad ya la tenían proyectada, que era una ciudad con vocación de turismo y negocios, de eventos grandes de ciudad aquí en Plaza Mayor, pero la vocación fue cambiando a medida de que también la cultura de Medellín, que es tan resiliente, cambió ese flagelo del narcotráfico por gastronomía, por artistas, por entretenimiento cultural, que lo celebro. Medellín es espectacular. Y yo creo que eso fue transformando esa vocación a lo que es hoy. Y efectivamente, y inclusive el alcalde lo mencionó, y nosotros lo venimos mencionando ya 3 años, y es efectivamente la dinámica de turismo superó la capacidad de respuesta de las instituciones y de la administración. Medellín es una ciudad segura, aparte de lo que se muestra, de pronto lo que llevó a ser como esa demostración de la ciudad de época oscura en otros países. Medellín es una ciudad segura, sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad también de mostrar ese diagnóstico del que estamos hablando. Tenemos la necesidad de, en cuestión, por ejemplo, de denuncias a hurto personas de turistas extranjeros, hay que mostrarlo, precisamente para que se pueda corregir esa conducta y pueda ser más segura la ciudad. Celebramos todas las acciones que la administración está emprendiendo en materia de seguridad turística, pero ese es un trabajo del día a día que tendremos que seguir haciendo, así como el ejercicio de estar en territorio. Medellín inclusive es epicentro de otras regiones. Muchas de las personas que quieren ir a visitar a Guatapé o que se quieren ir, no sé, para el desierto de la Tatacoa en otros departamentos, pues utilizan a Medellín como puente. Entonces Medellín también es receptor de un turismo que termina siendo regional o nacional. Medellín a nivel internacional se ha puesto en los ojos de todos los países. Tanto así que a inicios de este año Estados Unidos lanza una alarma, una alerta en la embajada. Tengan cuidado ciudadanos, hay problemas en Medellín, hay situaciones en Medellín con aplicaciones de citas. Pero entonces, ¿dónde está? ¿Quién debe tener cuidado? La alerta se hace por toda la información que se ha tenido, tanto así que el Observatorio de Turismo ha estado en los principales diarios a nivel internacional, en el Washington Post, en la BBC, en el New York Times, pero entonces esa alerta se produce a los ciudadanos para que no vengan, pero también eso genera como una zozobra, o generó una zozobra a inicios de año. Mira, Miguel, ojo, no es que no puedan venir. La recomendación que les hace la embajada es ojo con las aplicaciones de citas. ¿Por qué pasa esto? Porque el año pasado, después de haber hecho un informe del comportamiento de estas vulneraciones, encontramos que lastimosamente la nacionalidad estadounidense era la que ponderaba las cifras de vulneraciones. Nosotros vamos a la embajada de los Estados Unidos con la recomendación de venga, sus connacionales están sufriendo la mayor cantidad de vulneraciones, tratemos de generar un enlace permanente o unas acciones para tratar de mitigar estas situaciones, y ellos al analizar, me imagino,
nuestra información y otra información es de otras entidades, llegan a la conclusión de hacer campañas de autocuidado. Y esas campañas de autocuidado también son de, yo diría, sentido común. Y es, hombre, no le recibas bebidas a gente desconocida, no te subas a un carro de un desconocido, procura abstenerte de utilizar estas aplicaciones de citas, procura no salir solo, si vas a salir de fiesta, entonces hacerlo, no sé, en un sitio seguro, cuida también el patrimonio cultural de la ciudad. El tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un delito en Colombia, entonces eso está prohibido. Entonces es una campaña de autocuidado que termina siendo un tema de sentido común también. Me parece que el turista es un poco inocente de pronto, o viene muy desprevenido, o de pronto piensa que la seguridad está aquí en Medellín como en otros países, o que las aplicaciones funcionan igual aquí que en otros países. Igual aquí sabemos que hay muchas bandas criminales detrás de las aplicaciones, hay muchas bandas criminales detrás de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, también del trabajo sexual de las mujeres. ¿Es muy inocente el turista o muy desprevenido? Creo que ninguna de las dos. Es confiado, ¿cierto? Piensa que no le va a pasar absolutamente nada, entonces desinhibe ese sentido de peligro, porque uno está paseando al final del día. No sé, si vos vas a pasear a otro país, otra ciudad, como que el miedo de que te van a robar en tu ciudad se desaparece. Eso mismo seguramente pasará con las personas que nos visitan. Ahora, hay un perfil negativo de turista que es el que se está tratando de contrarrestar en esta ciudad, que es el que viene a buscar una oferta que está ofreciendo estas estructuras criminales y pues lastimosamente quien va en búsqueda de esa oferta pues casi siempre termina en una afectación a su seguridad. Es importante también aclarar, nosotros desde el Observatorio de Turismo, me incluyo porque trabajamos muy de la mano, el tema de muertes violentas, que es como la calificación o clasificación que hay desde medicina legal a un homicidio, ¿cierto? Porque muchas veces hablan de homicidios, las cifras se reducen, pero una muerte violenta es más alta. ¿Qué es una muerte violenta y cómo es esa clasificación que hace medicina legal? Miguel, esto ha sido tela para cortar, porque todo el mundo quiere una interpretación o le da una interpretación distinta. Lo que nosotros hemos tratado de hacer en el observatorio es, medicina legal nos entrega una información, hay una gran categoría que es muerte violenta, que para nosotros como Ministerio Público constata una posible vulneración a un derecho humano y que dentro de esa categoría hay unas subcategorías que efectivamente una de ellas es el tema de homicidios, pero nosotros también analizamos suicidios, analizamos muerte, por ejemplo, por sustancias psicoactivas, porque pudo haber sido una escopolamina o pudo haber sido una droga alucinógena. El tema, por ejemplo, de artefacto contundente, que pudo haber sido un arma blanca en un intento de hurto o en una cirugía estética, ¿cierto? Entonces, hay una serie de subcategorías que nosotros también cobijamos dentro del análisis que hacemos que llaman la atención y hay que presentarlas. Y pues hay unos que también genera causa por definir, que son materia de investigación, que nosotros también los tenemos en cuenta en esa estadística. La dinámica de una ciudad siempre va a acelerarse a medida que pasan los días. Y hoy la dinámica del turismo es igual de acelerada o más acelerada que hace un mes. El reto es tratar de poner a conversar a todas las instituciones en torno a acciones específicas. Yo estoy viendo entidades haciendo controles en espacios que antes no veíamos que se hacían controles por parte de la institucionalidad. Eso es positivo, pero siguen habiendo retos, porque siguen habiendo casos de escopolamina, siguen habiendo casos de muertes en extrañas circunstancias. Lastimosamente hay turistas que vienen y se suicidan. Se conoció un caso, por ejemplo, en el Hotel Dorado La 70 de un lituano que saltó de un balcón. Ese tipo de situaciones habrá que analizarlas porque todo esto son fenómenos de ciudad que suceden y nacen todos los días. Tendremos que tener la capacidad de análisis para generar soluciones a ese tipo de situaciones. Entre los conceptos que hablábamos, estábamos hablando de turismo sexual o explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el concepto real
porque según entiendo turismo sexual no hay. ¿Cuál es el concepto? Es una palabra que no se puede legitimar, porque hablar de turismo sexual es legitimar en un espacio turístico una oferta. Lo que es una explotación en entornos turísticos. ¿Será una solución tener en Medellín una zona roja o una zona que sea específicamente para el trabajo sexual? Hombre, pues eso no lo determino yo. Serán los tomadores de decisiones de la ciudad que tendrán que darse el debate de si lo hacen o no. Lo que sí es que hoy hay una situación en doble sentido. El trabajo sexual o la prostitución no está regulado, pero no está prohibido, porque goza de protección constitucional, pero nadie se ha dado a la tarea de regularlo. El debate será si hay una regulación, en dónde sí y dónde no. ¿Medellín está preparada para de pronto una decisión de esas? Los ciudadanos de Medellín. Miguel, en esto del liderazgo, cualquier decisión que tome un gobernante, a la mitad le va a gustar, a la mitad no le va a gustar. La mejor decisión es la que le convenga a la mayoría. No necesariamente. Uno puede tomar decisiones y ser impopulares, pero ser las más necesarias, o tomar decisiones altamente populares, pero que no eran las mejores. Después de varios llamados y tenemos de pronto algo de autoría, se crea la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de la ciudad de Medellín. Su opinión al respecto, sirvieron los llamados, se demoró un poco en crearse, pero se creó al fin porque antes era una subsecretaría muy pequeña, sin operatividad. ¿Qué se espera de esa secretaría y pues ese punto de vista aparte de esa creación? Como personería celebramos la creación de la Secretaría de Turismo. Además era un llamado que le habíamos hecho a la institucionalidad hacía demasiado tiempo, Sí. en que incluyeran dentro del eje misional cuestiones operativas que se enfocaran en temas de seguridad turística. Hoy vemos que esta secretaría tiene esa vocación dentro de una de sus subsecretarías, Ajá. en cuestiones de seguridad, control, y crearon la Mesa de Seguridad Turística. Yo lo celebro, me siento feliz de que eso suceda, porque más allá de la autoría de la personería o no, eso es un legado para la ciudad, ¿cierto? En términos de protección de derechos humanos. Ahí me trae también otro tema, que es la gentrificación. Se está hablando también de controlar todo el tema de apartamentos de corto tiempo de arrendamiento, lo que se llama Airbnb. El turismo también ha afectado, entendiendo la palabra afectación no como algo malo, sino que algo que ha cambiado de pronto las dinámicas de la ciudad. La gentrificación en Medellín, los altos costos en arrendamientos, se hace un control por parte también del alcalde de administración en estos últimos días, fue el anuncio. ¿Cómo tratar este tema de gentrificación? Nuevamente, la ciudad se tiene que dar un debate de que sí y que no, y lo que sí, cómo lo van a hacer, y lo que no también. Yo creo que aquí el tema es la protección por lado y lado, no solamente del turista, sino del local, que también se puede ver afectado por las dinámicas de turismo en la ciudad. Una de ellas efectivamente es la gentrificación. Carlos, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación, muchas gracias.